Buen día, buenos días a todos y a todas. Bienvenidas nuevamente a esta sesión del Tercer Congreso Americano de Mediación. Hoy me congratulo, me honra presentar y compartir panel con la doctora Guadalupe Barrera Nájera. Ella es doctora por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, una experta en derechos humanos y en derecho internacional, y desde hace algún par de años es la titular de la Defensoría de Derechos Universitarios, Igualdad y Atención a la Violencia de Género en la Universidad Nacional Autónoma de México, que como sabrán algunos, es la universidad más grande y más importante en términos distintos, por distintas razones, digamos, del país, y digamos, con una huella muy importante en distintas esferas de la vida pública y privada de nuestro país, en México. Yo, por mi parte, soy mediador y consultor en la Oficina del Ombudsman para Fondos y Programas de Naciones Unidas. Originalmente estaría con nosotros el Ombudsman de la oficina, es decir, mi jefe, Giuseppe De Palo. Por un conflicto de última hora en su agenda no podrá estar con nosotros, pero el objetivo y la sesión versará un poco sobre, por un lado, una presentación de parte de la doctora Guadalupe, a quien ahora le daré la palabra, para explicar los orígenes y la función de la oficina que ella representa, esta función de ombudsperson dentro de la universidad. Y un poco también me interesa, y tal vez hablaremos de eso, escuchar a la doctora hablar de cómo esta figura, este tipo de oficina y de atención a la población universitaria se ha replicado en diferentes universidades u organizaciones de otro tipo en México y América Latina, tal vez. Y yo, por mi parte, les platicaré un poco también de la oficina del Ombudsman organizacional que represento en fondos y programas de Naciones Unidas, que fondos y programas son 5 agencias de la ONU: ONU Mujeres, PNUD, que aquí veo, por cierto, los logotipos como patrocinadores del Congreso, también UNICEF, UNOPS y UNFPA. Y bueno, les platicaré un poco más de eso en adelante. Y por ahora, sin más preámbulo, me gustaría darte la bienvenida a la mesa, Guadalupe, y pues muchas gracias por aceptar participar. Será de verdad un gusto y muy interesante escucharte. Muchísimas gracias, Fernando. Gracias a los organizadores de este evento por la invitación. Gracias a la doctora María Hernández, del equipo de la Defensoría, quien ha fungido como enlace para esta actividad, para impulsarla, y es una oportunidad muy importante para nosotros. Quisiera hacer algunos comentarios puntuales sobre la historia, el contexto, la operación de la Defensoría de los Derechos Universitarios, Igualdad y Atención de la Violencia de Género, que es la oficina de Ombuds de la Universidad Nacional Autónoma de México. La Defensoría, junto con la Universidad Complutense de Madrid, fue la primera en su tipo en el mundo de habla hispana. Fuimos creadas ambas en el año de 1985 y en aquel entonces era rector un jurista muy conocido en Iberoamérica, Jorge Carpizo MacGregor, quien en este periodo, en su periodo como rector, junto con otros juristas mexicanos de la época como Héctor Fixamudio y otros, pusieron en operación esta figura inspirada, por supuesto, en el derecho público sueco. Y entonces la Defensoría de la UNAM fue la primera oficina del Ombuds en México. Pasarían algunos años, poquitos, como 6 años después, para que Jorge Carpizo impulsara la figura de Ombuds en el país, primero con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en el ámbito federal, y después pues para que cada entidad federativa en México tuviera una oficina de este tipo. De manera que nos gusta pensar que este es uno de los campos de influencia de la Universidad Nacional en la vida pública, no solamente en México, porque
pues a partir de la creación de la Defensoría y con, pues obviamente, el impulso de los entornos locales, pues se han creado en América Latina defensorías universitarias pues en muchísimas entidades, y la Defensoría de la UNAM es actualmente ocupa la posición de secretaría en la red de defensorías, que es una red que agrupa a 27 defensorías mexicanas, y también abre sus puertas como con membresías honorarias para defensorías de otros países de Iberoamérica, notablemente, por ejemplo, de El Salvador o de Perú. Y es interesante el movimiento porque a partir de los años 90, con una legislación en España, se hizo obligatoria la creación de las oficinas del Ombuds en las universidades de aquel país, y recientemente en el Perú se ha reproducido este fenómeno también. Entonces, obviamente hay defensorías en México que no son parte de la red todavía, y trabajamos con todos los integrantes de la red para que se integren cada vez nuevos miembros. En este momento la red está presidida por Jorge Luis Rivera Huesca, quien es defensor de la Universidad Veracruzana. Quisiera hablarles ahora sí un poquito de las particularidades de la creación de la Defensoría en México. Una de las cosas que me parece realmente inspiradora de este proceso está en la exposición de motivos de nuestro estatuto original de 1985, en donde se explica que la función de la Defensoría es contribuir al ejercicio de la autoridad responsable dentro de la universidad. Eso de la autoridad responsable significa, me parece a mí, por una parte, que nos circunscribimos al ámbito de las acciones de la universidad como autoridad. En el derecho mexicano hay algunas cosas que la universidad hace legalmente como una autoridad, y eso es parte del ámbito del derecho administrativo. Y entonces nuestra función es ayudar a que en el ejercicio de esas funciones se actúe naturalmente pues en el marco de la legislación universitaria y pues en un entorno de derechos. Y en ese sentido cumplimos una función pedagógica muy importante para que las personas que integran la comunidad universitaria pues sepan primero pues que hay un entorno en donde todas las personas que colaboramos en la universidad pues tenemos que seguir pues lo que dice en espíritu y en texto la legislación universitaria, y por lo tanto somos un vector importante para uno de los valores centrales de la vida universitaria, que es la autonomía. Por otro lado, pues naturalmente somos un vector también para el cumplimiento de los objetivos de la institución, que están determinados en la Constitución política y naturalmente en el entorno de nuestra legislación, para el cumplimiento de la docencia, la investigación y la difusión de la cultura. Ahora, esta formación de la Defensoría en 1985 fue pues modificada de maneras muy importantes el año pasado con un estatuto nuevo que se aprobó en el Consejo Universitario el 7 de agosto de 2020. Entonces, todo lo que les voy a contar ahorita pues se relaciona con este estatuto nuevo que tenemos desde hace casi un año. Quisiera contarles, la Defensoría de la UNAM es un equipo que en este momento se integra por aproximadamente 60 personas, y atendemos a una población de alrededor de 450,000 personas en muchas entidades del país, posiblemente en todas las entidades del país. De estas 450,000 personas, más o menos el 10% pertenece al personal académico, el 10% al personal administrativo, y el restante son alumnos de diferentes niveles académicos. Tenemos como arriba de 30,000 estudiantes en los diversos niveles de posgrado, tenemos 120,000 alumnos de licenciatura y más o menos 100,000 estudiantes de bachillerato. Entonces, como ustedes imaginarán, la diversidad de situaciones que se presentan en la universidad pues es enorme. También tenemos lo que llamamos iniciación universitaria, que son alumnos de los 3 años de bachillerato anteriores a la preparatoria, es decir, jóvenes a partir de 12 años que son parte también de la comunidad universitaria. Entonces, imagínense ustedes una diversidad de dificultades que se presentan en la vida de una persona
entre los 12 años y pues muchísimos más, por ejemplo, de los alumnos que cursan algún programa de doctorado, por ejemplo. Entonces, pues toda la vida humana nos pasa ahí enfrente en la oficina. En esto del ejercicio de la autoridad responsable, nosotros tenemos explícitamente fuera de nuestras facultades la intervención, por ejemplo, en temas de naturaleza laboral o en temas de donde se derivan sanciones. Eso es una parte importante de la definición de nuestro trabajo porque evidentemente pues en un entorno legal tan complejo como el de la UNAM, pues hay muchísimos cuerpos que toman decisiones, que tienen facultades específicamente asignadas en la legislación, y entonces una parte difícil de nuestro trabajo es colaborar con todas las autoridades en sus distintos ámbitos de competencia, pero naturalmente pues sin suplir a nadie, sin arrogarse facultades que le corresponden a otras entidades y sí con mucha inteligencia pues tratar de intervenir. Entonces, ¿cuáles son los vehículos que usamos de la manera más frecuente para atender las cuestiones relacionadas con la vida académica? Pues digamos que en general hacemos una función como de buenos oficios o lo que llamo yo la diplomacia universitaria, principalmente como un espacio de escucha, de transparencia, de empatía para las personas que se acercan a recibir una orientación, como decía, de pedagogía también para informar a la gente sobre qué está dispuesto en el ámbito universitario, cuáles son las puertas por las que se pueden acceder a las diferentes prerrogativas que establece la legislación. Ahora, en este espacio seguro, pues tenemos que actuar naturalmente pues con sinergia con las diferentes entidades de la universidad que pues atienden todos los temas de los que se originan las consultas de la gente que viene con nosotros, y pues eso implica que a veces nuestro nombre de defensoría pues no necesariamente es transparente para informar de las funciones de ombuds que ejecutamos, pero pues hay que explicarle a la gente que no tenemos una función de representación de las personas que promueven o que se acercan con nosotros, sino, como digo, pues un espacio de escucha neutral, informal, para que la gente pueda tener acceso a lo que establece la legislación. Ahora, para que ustedes sepan más o menos qué hacemos todos los días, en el espacio relativo a los derechos universitarios, pues atendemos más o menos unas 2.500 personas al año, y más o menos como un 10% de esas atenciones se estructuran en procedimientos que llamamos de queja en la Defensoría. Los temas que más o menos nos llegan con mayor frecuencia tienen que ver, en primer lugar, con el ejercicio de la autoridad en el entorno de la evaluación académica, o la inscripción o el egreso de los diferentes programas de estudio. Entonces, por ejemplo, en el caso de la evaluación académica, naturalmente, pues la Defensoría no evalúa, sino que nuestra función es ver que en los casos que nos llegan, pues la gente tenga acceso en un espacio de igualdad a los procedimientos de evaluación. A veces nos llegan consultas relativas a los conflictos de interés que pueden ocurrir en el espacio de la evaluación, o muy particularmente en esta época de contingencia sanitaria que no termina, la universidad, como todas las universidades del mundo, pues ha tenido que hacer un esfuerzo muy importante de adaptación a las condiciones pues materiales y el entorno, que han implicado naturalmente muchísimas disposiciones especiales, voy a decir así, para el acceso, por ejemplo, a todos los servicios universitarios, pero en particular a la función de evaluación académica, que es importantísima. Entonces, nosotros ayudamos a que las personas que se acercan pues accedan a estos mecanismos, como digo, en un espacio de igualdad. Tenemos también una cartera importante de asuntos que están relacionados con otros temas de no discriminación en el entorno universitario. Y, por ejemplo, en general, que pueden pasar por el impulso o la discusión
por ejemplo, del entorno, del empleo del lenguaje no discriminatorio o el combate al uso de los estereotipos en la comunicación adentro de la universidad. Estas son las cosas que la gente promueve, o sea, son las cosas que le preocupan a la comunidad universitaria. Hay un sinfín de escenarios, por ejemplo, de trabajo con los asesores o los tutores académicos que, pues que la gente resiente, por ejemplo, muy particularmente en el caso de los alumnos de posgrado, pues el trabajo académico en el posgrado es muy distinto de los demás entornos de la vida universitaria y pues requiere un acercamiento humano muy particular para que las relaciones se sostengan, no se desgasten y sean productivas. En eso también ayudamos a dar ideas, a que se desplieguen mecanismos de diálogo, de escucha entre quienes integran la comunidad universitaria. Ahora, a partir de agosto de 2020 tenemos una cartera importantísima de trabajo en materia de violencia de género, en donde tenemos una mezcla de funciones. Por una parte, tenemos una función estatutaria de asesoría jurídica a las personas que han vivido eventos de violencia de género en el entorno universitario, y eso es radicalmente distinto de nuestra función de ombuds. No voy a profundizar en el ejercicio especializado de este trabajo de atención a los casos de violencia de género, solo quisiera puntualizar que es una labor que es jurídicamente distinta de nuestra función de ombuds y pues tenemos un reto importante de hacer compatible ese trabajo, que es esencialmente de escucha y de transmisión de la visión de las personas que han vivido estos eventos a las autoridades competentes como una suerte de colaboración. Es decir, elaboramos en la oficina los papeles legales que dan inicio o que pueden dar inicio a los procedimientos de los que sí se derivan sanciones, aunque nosotras mismas no sancionamos, desde luego. Pero tomamos partido. Nuestra función en estos casos es reflejar la visión de las personas que han vivido un evento de violencia de género. Y eso naturalmente es diferente de nuestro trabajo como un tercero imparcial y neutral que escucha y que busca soluciones en el resto de las cuestiones de la vida académica. Entonces es un desafío importante hacer compatible esta función con nuestra función tradicional. Ahora, también a partir de 2020 tenemos una función explícita de promover el empleo de medios alternos de solución de conflictos. Por eso la Defensoría de la UNAM está muy cerca de este Congreso de Mediación. Y nos encontramos en un proceso de desarrollo sobre cómo las funciones de mediación pueden articularse y servir para los fines de nuestra función de ombuds. Y ese es un proceso muy interesante de desarrollo y definición de las políticas de la oficina en este punto. Sobre los temas de violencia de género, sí está muy claro que nuestra función es exclusivamente en los procedimientos de justicia restaurativa. Voy a repetir esto. En los temas de violencia de género, la Defensoría de la UNAM exclusivamente promueve procedimientos de justicia restaurativa en los casos que se ameritan. Es decir, no hay procedimientos de mediación relacionados con violencia de género en la UNAM. Quisiera puntualmente nada más subrayar la función de las recomendaciones que puede emitir la Defensoría en general en la operación de la vida académica de la UNAM. Eso obviamente pues depende del estilo, de la particularidad de la visión de quien ocupe la titularidad de la Defensoría. Ha habido momentos en donde la Defensoría ha emitido muchas recomendaciones en muchos casos, y ha habido otras etapas como esta, en donde emitimos muy poquitas recomendaciones. En mi caso, no hemos visto la necesidad de emitir recomendaciones en el periodo en el que he sido yo titular, solamente hemos emitido una recomendación, y eso, desde mi punto de vista, refleja que hemos podido resolver conflictos con las otras herramientas que tenemos en nuestra función de ombuds, y no ha sido necesario el recurrir a esta herramienta, pero como digo, pues esto es una visión, una cosa que está muy, muy permeada por la visión de
pues de quienes han fungido como titulares de la oficina. Para concluir, quisiera subrayar un desarrollo que me parece muy importante a partir de nuestro estatuto nuevo del año pasado, pues por la combinación de funciones que tenemos ahora que antes no teníamos, que es la creación de una comisión de ética al interior de la Defensoría. Esta comisión de ética a mí me parece muy importante para mantenernos alertas y para tener un espacio de reflexión muy explícito como un mecanismo de aprendizaje de la forma como estamos desempeñando la función de ombuds en la universidad. En un entorno tan complejo y con una diversidad de funciones pues nueva para nosotras y con muchísimas dificultades pues éticas y técnicas, para mí ha sido muy importante que el equipo pueda contar con este espacio de reflexión en donde se somete a un grupo integrado por personas internas y externas a la Defensoría, la reflexión sobre diferentes decisiones que tomamos, obviamente pues respetando todas las reglas de la confidencialidad y sin compartir información específica de los casos, pero sí sobre situaciones que han sido difíciles de resolver o que vemos que se repiten y que nos generan la necesidad de compartirlas con otras personas y con eso ir afinando las políticas de actuación en la oficina. Quisiera dejarlo aquí, Fernando, muchas gracias por el espacio y ojalá podamos platicar ahorita con un espacio de preguntas. Gracias. Perfecto, Guadalupe, muchísimas gracias. Interesantísimo y pues la verdad que de celebrar la relevancia de la oficina de la Defensoría y además lo importante que ha sido desde, como bien dijiste, la influencia que ha tenido mucho más allá de la esfera propia de la universidad, ¿no? Y sí, me gustará invitar a nuestra audiencia, a las personas que nos acompañan el día de hoy, en el chat hacer las preguntas que consideren. Yo traje una presentación porque no tengo la solvencia y la experiencia que tiene la doctora Guadalupe y en la función de la oficina del Ombudsman, y un poco para darles esta pues sí, presentación más bien un poco técnica de la función de la oficina, que no es tan distinta de lo que explicó la doctora Guadalupe en lo que hace la UNAM, aunque evidentemente es diferente la vocación de una oficina que, como nos describió la doctora, atiende preponderantemente a una población universitaria, con todo lo que ello implica, y además muy interesantemente con la mezcla de edades a la que ella hizo referencia, que una oficina del Ombudsman en un centro de trabajo, como tal, en un lugar de trabajo, que es propiamente lo que hacemos en la oficina del Ombudsman de fondos y programas de la ONU. Y les voy a contar muy brevemente entonces cuál es la razón de ser y cómo funciona la oficina, ¿no? En el sistema de justicia interior de las Naciones Unidas hay les simplificaría de la siguiente manera, hay una rama de justicia formal, y me refiero, por cierto, cuando hablo de justicia interna, a la justicia para las personas que forman parte de las comunidades de las agencias de las Naciones Unidas, es decir, los trabajadores propiamente, los miembros de cada una de estas agencias, ¿no? Independientemente de cuál sea su relación contractual, pueden acceder o tienen el derecho y por la obligación de estar sujetos a esta jurisdicción del sistema de justicia de la ONU. Entonces, en el sistema de justicia de la ONU está el brazo formal, en donde hay tribunales. Hay 3 sedes de los tribunales, en Nueva York, en Ginebra, me parece, y en Nairobi. Y está el sistema informal de justicia. Y en el sistema informal de justicia están todas estas diferentes expresiones en donde cuando alguien tiene una preocupación, un conflicto en el lugar de trabajo, puede utilizar o acceder a ello, ¿no? Primero, claro, hablar con algún supervisor, con algún colega o con un supervisado. Luego está el área de recursos humanos,
Luego hay consejeros del personal, hay personas designadas para ello en cada una de las oficinas. Luego está la asociación del personal, que es una especie como de pues, unión dentro de la agrupación de los miembros del personal. Luego hay una oficina de ética también que puede fungir como asesora. Y finalmente está la oficina del ombudsman, en donde notablemente, y a propósito de la referencia que hizo la doctora en los últimos minutos de su presentación, hemos desde el origen, pero ahora con más ahínco en los últimos años, y les voy a platicar un poco por qué, hemos desarrollado la función de la mediación y los alcances de la mediación dentro de lo que la oficina del ombudsman hace. Y hasta ahí es la justicia informal y no vinculante. Y luego está la justicia formal y vinculante, en donde entra la oficina de ética, cuando se refiere a represalias o a revisiones de casos. Está la oficina de investigaciones y está, como les digo, la justicia más bien adjudicativa o de contenciosa a través de tribunales o de arbitraje. Y me voy a referir ahora específicamente a lo que hacemos en la oficina del ombudsman. Y por cierto, este tema del ombudsman entiendo que puede estar un poco anacrónico ya el término ombudsman, pero en la ONU así sigue siendo el término técnico, aunque inclusive cuando la Asamblea General ha determinado que la palabra ombudsman es neutra en términos de género, pero estimo yo que lo normal será que muy próximamente ya se hable de ombudsperson, ¿no? Como creo que debiera ser. Pero les platico entonces lo que hacemos. Intervenimos en casos de disputas o preocupaciones en el trabajo. Esa es, digamos, una función muy puntual. Otra es cómo cuando hay asuntos sistémicos, se detecta, por ejemplo, que en una oficina y en otra oficina y en una más, reportan casos similares de falta de atención a algún tema, de violencia de algún tipo, de abuso de algún tipo. Entonces eso se reporta como un conflicto sistémico. Y finalmente, la prevención de conflictos a través de capacitación y de concientización, digamos, de las habilidades de manejo del conflicto y de comunicación, por ejemplo, ¿no? Entonces son tres funciones: intervenir en casos puntualmente, detectar algunos asuntos sistémicos que puedan estar haciendo mella en el clima de trabajo y, por último, prevenir a través de capacitación. Aquí una lista de cosas que resulta un poco obvio, pero no por ello deja de ser importante. Al contrario, es en buena medida la razón misma de la existencia de nuestra oficina, es que el conflicto en un lugar de trabajo genera muchos costos, costos que al final se traducen evidentemente en costos económicos, pero también en falta de resultados de los diferentes equipos y en una vida, en un impacto a la vida privada de las personas que forman parte de esos equipos, pues muy significativo en su salud física, en su salud mental, ¿no? Entonces, es evitar estos conflictos o prevenirlos o manejarlos adecuadamente es lo que promueve la oficina del ombudsman. Recientemente, en los últimos años, se ha desarrollado un tema, bueno, al menos se ha, digamos, empaquetado un tema que me parece fascinante, que es el tema de la seguridad psicológica en los lugares de trabajo. Y habla esencialmente lo que habla o lo que significa la seguridad psicológica es la sensación de seguridad, de hablar, de proponer, de decir, sin temor a ser juzgado, a ser burlado, a ser acosado o a tener represalias. Y entonces cuando alguien se siente con esa seguridad psicológica, cuando un equipo de trabajo se siente con esa seguridad psicológica, es cuando mejor funciona, evidentemente, un lugar de trabajo. Y al contrario, pues es cuando menos puede tener resultados un equipo de trabajo. Entonces, a eso
aspiramos en la oficina del Ombudsman a generar lugares sanos psicológicamente o seguros psicológicamente para el mejor desempeño del equipo de trabajo y la vida de las personas, ¿no? Los principios del Ombudsman, de la oficina, son esencialmente 4. Uno es la independencia, que me parece bien, bien importante en cualquier función de Ombudsman organizacional. Este es un principio fundamental, en que la oficina no responda a la dirección, por ejemplo, de las agencias o de las organizaciones en las que sirve, ¿no? Es decir, que no esté subordinada la oficina a el director general, a la directora general, en el caso de la oficina del Ombudsman, no depende de ninguna de las agencias a las que servimos, que son 5 agencias, como les platiqué, sino que la oficina está directamente formada y los nombramientos son hechos directamente y el presupuesto, todo viene directamente de la Asamblea General, ¿no? Entonces, no hay un conflicto de interés en atender asuntos que involucren también a las altas jerarquías de cada una de estas agencias. Y lo mismo puedo pensar que funcione en organizaciones públicas y privadas de otro tipo, ¿no? Luego está la neutralidad e imparcialidad, que va de la mano y como parte neutral y un poco en distinción tal vez de la función de defensoría que hablaba concretamente en temas de violencia de género la doctora Guadalupe con respecto a esa función de asesoría jurídica. En la oficina del Ombudsman eso no es parte de las funciones y al contrario hay una oficina de asesoría legal específica, ¿no? Y en ese sentido es neutral e imparcial en todas sus funciones nuestra oficina. El tercer principio es la confidencialidad, también importantísimo, como es obvio, en que todo el personal que se acerque tendrá la certeza de que el hecho mismo de que la persona se haya acercado es confidencial, así como lo será cualquier contenido de la interacción que tengamos con esa persona, ¿no? Incluido claramente la confidencialidad dentro de una mediación, si la mediación se llevara a cabo. Y esto es importante porque la gente suele, dependiendo de la cultura de la que hablemos, del lugar en el mundo, del clima de trabajo propio de cada equipo, etcétera, las personas luego temen incluso acceder a la oficina del Ombudsman por temor a represalias por ese solo hecho, ¿no? Entonces la gente solo con esta esfera de confidencialidad. Entonces recibimos, por ejemplo, muchos correos, muchos acercamientos de visitantes a la oficina que lo hacen desde sus correos personales, por ejemplo, ¿no? En lugar de hablar de enviar información el contacto, hacerlo desde su correo institucional, lo hacen desde el correo personal y desde ahí se ve cómo la gente se preocupa por alzar la voz, nombrar el tema que los preocupa, la queja que tienen, pero que no sea ese el problema o el tema que los vuelva, o sea, que se convierta en una represalia en su contra después, ¿no? Y por último, la informalidad. El cuarto principio es la informalidad, en donde se promueve que, en contraste con la justicia tradicional, esto sí, en buena medida como la misma mediación, la gente se sienta con la flexibilidad de abordar los temas con los medios que sean, que estén al alcance de las mismas personas y del propio Ombudsman, es decir, llamadas telefónicas, videoconferencias, reuniones personales, sugerencias de contactar a una persona, involucrar a otra persona. Todo esto es muy informal, son procedimientos que no responden a una regla formal de adjudicación, de investigación particular y por lo tanto tienen mucho que ofrecer, ¿no? Hay esencialmente 3 maneras en que nosotros trabajamos con las personas, los visitantes, los miembros de las comunidades, de las agencias a las que servimos. Una es que ellos nos contactan y ya a través del primer contacto, ya sea después de escuchar y tal, ya sea que se identifique cuál es el camino más adecuado o simplemente se hace una especie de coaching en la gestión del conflicto.
no atendiendo la sustancia del conflicto, no asesorando en la sustancia, sino en cómo manejar el conflicto, ¿no? También puede ser que hagamos diplomacia itinerante, que es un poco una mediación en caucus, ¿no? Pensémoslo así, en donde las personas nos dicen, mira, sí me gustaría involucrarme en un procedimiento de negociación, pero no quiero ver a la persona, no quiero estar en el mismo lugar con la persona, no quiero tener ese intercambio directo, y entonces se hace esta diplomacia itinerante o negociación, facilitación de la negociación a través de nuestra intervención, o bien una mediación directamente. Y también puede ser que nosotros contactemos directamente a una persona porque alguien más nos ha pedido que hablemos con la persona, ¿no? Por ejemplo, contarles, por ejemplo, de un caso reciente que yo tuve en donde 2 personas de una cierta oficina me buscaron para hablar de una cosa que parece ser un asunto sistémico, un problema que no se ha atendido de manera correcta a nivel agencia, y nuestra función para asegurarnos de que el problema es efectivamente sistémico es recabar información de más personas dentro de ese mismo equipo de trabajo, ¿no? Entonces yo contacto a las personas para tener una conversación informal y a través de esa interacción detectar qué más podemos, qué otra información podemos recibir, ¿no? Los tipos de asuntos que se atienden en la oficina son realmente cualquier tipo de asunto relacionado con el trabajo, pequeño o grande, una vacación, por ejemplo, que no fue otorgada, una evaluación que está siendo disputada, que no fue conforme a lo esperado, algún tema de ascenso, algún tema de renovación de contratos, de compensaciones, cualquier tema laboral, claramente relaciones de trabajo con colegas o con superiores, temas de presupuesto, temas de acoso, de discriminación, todo eso lo podemos ver en la oficina. Enfatizar, digamos, en la importancia del manejo adecuado y responsable del conflicto, el manejo pronto también del conflicto y de cómo esto puede ayudar en mucho al final, en las Naciones Unidas particularmente, esto tiene relación directa con la función de las Naciones Unidas, ¿no? Es decir, si en la medida en que las agencias, la UNICEF, PNUD, ONU Mujeres, estén funcionando adecuadamente en sus lugares de trabajo, pues también servirán mejor a las poblaciones del mundo a las que sirven y a las misiones que tienen en nuestro planeta, y por lo tanto es bien importante esta función, ¿no? Aquí les dejaré, bueno, hay algunas ligas para quien esté interesado en conocer un poco más acerca de los términos de referencia de la Oficina del Ombudsman y qué lugar tiene en el sistema de justicia de las Naciones Unidas. Hay una serie de guías en español y en varios idiomas al que pueden acceder. Y me parece, y con esto cerraría mi presentación, que bueno, no, les voy a hablar un poco más del panel de mediación, pero me parece que la función del ombudsman organizacional cada vez más se convierte en una necesidad, sobre todo en organizaciones que tienen un número de personas y una diversidad importante, ¿no? Cuando hay diversidad, cuando hay 2 personas hay posibilidad de conflicto, pero cuando además hay diversidad de edad, diversidad de cultura, diversidad de género y diversidad de ubicación geográfica, todo eso impacta directamente en la habilidad de que estos equipos de trabajo, de que estas organizaciones lleven a cabo su trabajo de manera adecuada y por lo tanto tener una oficina que se encargue de gestionar estos conflictos, de ayudar a prevenirlos adecuadamente, puede aportar muchísimo valor en organizaciones públicas y privadas por igual. Como ven, bueno, fondos y programas tienen una representación del ombudsman en estos lugares. Y hablarles de mediación, les decía que en los últimos años se ha desarrollado con mucho ahínco, sobre todo por el impulso que ha dado Giuseppe De Palo, el ombudsman actual, a la mediación, y
en el último año y medio, por ahí se desarrolló una unidad específica de mediación dentro de la oficina, y un poco lo que nos dimos cuenta es que pues, la oficina está formada por algo así como 8 personas de tiempo completo. Además hay consultores que están un poco como en guardia y a los que se pueden acceder cuando haya necesidad, pero pues muy insuficiente para atender la población muy significativa de fondos y programas de Naciones Unidas en todo el mundo. Y entonces lo que sugirieron desde la oficina fue generar un panel global de mediación, y hasta ahora se ha hecho con muchísimo éxito reclutando mediadores en 63 países, de todos ellos con mucha experiencia en mediación en lugares de trabajo también, y son mediadores que forman parte del panel, ¿no? Y entonces, en el momento que haya una controversia, por ejemplo, en Uganda, seguramente podemos acceder a los mediadores que estén, sea un mediador o mediadora en Uganda o en la región. Lo mismo en Vietnam, lo mismo en Singapur, lo mismo en Chile, lo mismo en los más diversos países. La idea sería tener una persona dentro del panel en cada uno de los lugares donde haya una agencia de nuestra comunidad. Y además, por último, en este año, en el mes de abril, las 5 agencias de fondos y programas firmaron un compromiso de mediación que implica esencialmente que si el trabajador así lo solicita, la agencia está preparada y obligada a sentarse a una sesión de mediación con ese miembro del personal a través de la participación de la oficina del Ombudsman. Y entonces se espera que haya un crecimiento en la utilización de la mediación, esencialmente para que se resuelvan más conflictos, ¿no? Y ahora sí, con esto termino, y si quieren quitamos la presentación y nos vamos a algunas preguntas. Guadalupe, si te parece. Súper, adelante. Muchas gracias. Hay una pregunta de Mara, que dice, Mara Hernández, dice, ¿cuáles son los alcances y límites del diálogo en la función de la ombudsperson? No sé si tengas alguna opinión, Guadalupe. Está un poquito filosófica la pregunta, pero yo creo que a ver, pues el diálogo es la base del trabajo que hacemos. Yo creo que el 98% de las cosas que nos llegan se originan en que las personas tienen una perspectiva distinta cada una de la situación que están viviendo. Hay muchas cosas que son, y hay muchas cosas que están asociadas con el manejo de trámites y papeles y eso, pero me parece que en el fondo lo que origina los conflictos que nos toca a nosotros atender es que las partes no están en sintonía, ¿no? Entonces, no nos damos cuenta a veces que trabajando en la universidad de la importancia que tienen nuestras acciones o nuestras omisiones para nuestros alumnos, por ejemplo, ¿no? Yo como profesora puedo decir que seguramente hay muchas veces en las que yo no estoy viviendo las cosas como las están viviendo mis alumnos, y entonces si me tardo en entregarles calificaciones del examen parcial, pues es un infierno para ellos, ¿no? Y yo no lo estoy viendo así. Entonces creo que una parte importante del proceso de la defensoría es que a través del diálogo, ya sea mediado o no, las personas puedan compartir la visión pues entre sí, ¿no? Porque lo voy a poner, por ejemplo, en esta etapa de contingencia sanitaria, pues por supuesto que hay muchísimo estrés. Ahora menos porque han cambiado las cosas en el despliegue de trabajadores y trabajadoras en la universidad, pero pues mucha gente vivió periodos muy largos de espera para, yo qué sé, para titularse, por ejemplo. Pero es que el proceso de titulación requiere un manejo físico de documentos. Hay un proceso de verificación física de papeles que se tienen que tocar para saber si son legítimos, por ejemplo, y es una responsabilidad legal de la universidad. Pero ese proceso físico, pues obviamente estaba sujeto a las reglas de trabajo de la contingencia sanitaria, en donde había
digamos, el despliegue personal, pues obviamente tiene que ser diferente desde las circunstancias normales, y eso pues implica que pues hay mucha presión en el sistema de todos lados. Entonces hay que explicar esas cosas, ¿no? O sea, la gente que está trabajando todo lo que puede, horas larguísimas, pero pues con unas limitaciones necesarias por la contingencia, y gente que está en una presión muy fuerte porque pues necesita que los procesos se continúen porque quiere entrar a trabajar, lo que sea. Entonces, en eso el diálogo me parece que es el centro de nuestro trabajo, ayudar a que las partes vean cómo están viviendo la situación, pues el ser humano que está enfrente, ¿no? Gracias, Fernando. De acuerdo. Muchas gracias. Nos preguntan también cuál ha sido el alcance y éxito de la figura del ombudsperson a nivel empresarial. Y hay un poco de eco. Y bueno, lo que yo diría, y a mí me parece un tema bien interesante, cada vez lo veo más. Por cierto, muy recientemente he visto, y muy recientemente me refiero a los últimos 2 meses, he visto que Twitter, por ejemplo, inició o inauguró una oficina de ombudsperson en la empresa. También está otra empresa de tecnología de redes sociales, Pinterest, igual acaba de inaugurar una oficina de ombudsperson. En Estados Unidos hay muchas empresas, algo así, el otro día leía que algo así como el 15% de las empresas en Estados Unidos tiene esta función. Y a nivel América Latina lo he visto menos, es decir, directamente en América Latina. He visto que oficinas de empresas americanas, sobre todo, que tienen, por ejemplo, las matrices para América Latina en Miami o en Los Ángeles, tienen una oficina que desempeña esta función, pero para América Latina, pero en Estados Unidos. En América Latina, así en territorio latinoamericano, en empresas latinoamericanas, no lo he visto yo directamente, claramente que no quiere decir que no exista, pero sí lo que sí veo con claridad es una tendencia a la alza en esta figura. Otra pregunta, Guadalupe, dice, ¿pueden comentar sobre la independencia del ombudsman cuando es funcionario de la organización? Y en empresas es común que los funcionarios estén constreñidos a usar los servicios internos. ¿Qué opinión te merece este tema? Me parece interesante con respecto a la independencia justo de la función. Así aprovecho para comentar que no toqué yo ese punto cuando hablé, porque lo di por supuesto, ¿no? En algunas universidades la figura de ombuds se hace a título honorífico, exactamente para que la figura no tenga relación formal con la organización. En otros casos la figura se ejerce de manera externa, o sea, el ombuds es externo a la universidad. En nuestro caso somos una figura interna, pero para garantizar la independencia de la función somos una entidad que le rinde cuentas al Consejo Universitario. No dependemos estructural ni administrativamente de ninguna entidad de la universidad. Y formalmente, pues nuestra regla de confidencialidad nos salvaguarda en esa independencia también, porque no le podemos dar información a ninguna autoridad universitaria de nada de nuestros asuntos, más que cuando llega el momento de interactuar con la autoridad y si la persona lo permite, etcétera, etcétera. Entonces, estructuralmente, como la titularidad de la oficina está definida por una comisión del Consejo Universitario, pues me parece que hay salvaguardias suficientes. Y administrativamente, pues tampoco tenemos ningún problema, porque nuestros recursos obviamente pues los asigna la oficina de administración de la universidad, pero pues nosotros tenemos libertad para determinar el ejercicio de nuestros recursos. Entonces son diferentes modelos. Digamos, el ombuds que está afuera de la organización o que está dentro de la organización pero no cobra, en fin, pero en nuestro caso pues sí, estructuralmente hay las salvaguardias suficientes para que podamos ejercer nuestra función con libertad. Gracias, Guadalupe. Sí, totalmente de acuerdo, y me parece muy claro cómo lo describes, lo que ocurre en la UNAM, y me parece importantísima la independencia del funcionario o de la persona que es ombudsperson. En organizaciones privadas es más difícil, imagino. En empresas, por ejemplo, es más difícil hacerlo así.
pero lo que asumo y entiendo se hace es que el ombudsman no responde al CEO, por ejemplo, de la empresa o al director ejecutivo, sino en todo caso a un consejo directivo que puede estar formado por consejeros externos, ¿no? Es como les decía yo también, el caso de la oficina nuestra. Nosotros además prestamos servicios a 5 agencias, entonces no hay una relación directa con ninguna de las agencias en concreto, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Sobre seguridad psicológica, hay un libro, Gerardo, hay un libro en particular que se llama, en inglés te voy a dar el nombre, perdóname, pero se llama A Fearless Organization. Aquí lo anoté en el chat y ahora mismo te doy el nombre de la autora. Amy Edmondson. Amy Edmondson es la autora del libro. Y esta es en buena medida ella la que ha formado el concepto y lo ha desarrollado con mayor claridad. Sitios web. Yo con mucho gusto no sé cómo lo vamos a hacer, pero con mucho gusto a la organización envío la presentación y ahí viene toda la información. Existen tipos de ombudsperson, existen varios tipos de ombudsperson, no sé, Guadalupe, si tú conozcas diferentes expresiones de la función. Bueno, yo lo que diría es que cada ombuds es diferente, porque la figura del ombuds está íntimamente relacionada con la cultura de la organización. Entonces, por ejemplo, hay un reporte del actual ombuds de salud en el Reino Unido sobre la divergencia que hay entre las oficinas de ombuds en universidades europeas. Y hay 60 variedades diferentes. Pero eso, como digo, creo que refleja más bien la necesidad de que el ombuds esté en sintonía con la cultura de la organización. Entonces, como cada organización es diferente, pues cada ombuds es diferente. Clarísimo, clarísimo. Pues bueno, se nos acaba el tiempo, Guadalupe. Me dio muchísimo gusto compartir panel contigo. Me resultó interesantísimo escuchar tu testimonio y la valiosa labor que haces en la UNAM junto con tu equipo. Y pues gracias nuevamente al Congreso. Igualmente, Fernando. Igualmente, muchísimas gracias por la invitación. Me encantó escucharte y es una fuente de inspiración para nosotros el trabajo que haces. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos y a todas.